Hola, hola amigos, niños, jóvenes, señores padres de familia. En representación de la Asociación Cultural Peruano-Europea, Mr. B, estoy hoy día con el especialista Roberto Daniel Aviles Rojas. El señor Roberto es gerente general, consultora de NIR con MBA en coach ontológico y psicoterapeuta. Buenos días, Roberto. Cuéntanos Buenos días. quién es usted y qué hace. Bueno, mi perfil profesional está vinculado sobre todo al bienestar de las personas, tanto en la asesoría desde el ámbito privado, es decir, ayudar a las empresas a que tengan entornos de bienestar para sus colaboradores, también en el ámbito público a través de consultorías y proyectos que realizo eh, para en pro de la comunidad, pro del bienestar de la comunidad. Uno de los temas que más me ha interesado, los temas que más me han interesado tienen que ver con la educación. He dedicado varios años a trabajos de investigación en educación, comprensión de lectura, mejora de habilidades blandas. Y en estos últimos años, debido a eh, al fuerte contexto social que hemos estado viviendo, y que creo que ha sido puesto en relieve en estos últimos años, al tema de género, en especial el tema de ver las formas, las maneras de luchar contra la violencia basada en género, que es un mal que implica a todos y bastante grave, la verdad. Interesante, qué bien. Le felicitamos. Ese programa es un programa denominado ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los valientes? Es el nombre de nuestro programa que dedica a compartir experiencia, escuchar a los especialistas que vienen haciendo algo positivos para el país, que contribuye al progreso y al desarrollo del Perú. Y usted es uno de ellos, sobre todo cuando usted renace a las personas trabajando en su bienestar. Eso merece ser reconocido. Por eso consideramos que es bueno escuchar todos los problemas que nos aqueja el pueblo peruano a un especialista que nos puede dar algunas pautas para que nuestros públicos pueden tomar precauciones y también saber qué hacer cuando enfrentan problemas sociales. Vamos a iniciar. Usted es especialista en educación, ha trabajado bastante en este área y usted puede ver que todo lo que hace el gobierno no se toca el tema de la educación. Las infraestructuras siempre ha sido la parte donde se invierte más. No se invierte en los niños que están en la calle. No se invierte en los niños que sus padres están en la cárcel, pero ellos están viviendo con abuelos o solos. No se invierte en los chicos que caen en la delincuencia por error, no porque quieren, porque nadie quiere vivir una vida que sí lo va a llevar a la cárcel, a sufrir. Nadie. Sin embargo, no hay conciencia pública a nivel nacional sobre eso. Usted, que es especialista, ¿qué nos recomienda? Ahí hay varios puntos. Y todo parte de la mirada que se le da al ser humano en realidad. Eh, en efecto, en el tema educativo hace falta un enfoque de restauración familiar. O sea, ha puesto un caso bastante duro, que es un niño, un adolescente cuyos padres están en la cárcel o cuyos padres están ausentes por cualquier otro motivo, y se le tiene abandonado, no solamente por los padres, sino por el Estado. Eh, hay, una, hay una mirada de fondo de, ok, esto ya está perdido. Hay una mirada de este niño, esta niña, este adolescente que vive en la calle, no puedo trabajar con él porque va a recaer, porque... Y lo mismo pasa en el enfoque mirando al padre, a la madre que está en una situación de cárcel.
simplemente lo retengo, pero no rehabilito. Entonces, ese enfoque de rehabilitación real no existe. Por otro lado, en la misma escuela, en el mismo ámbito escolar, los problemas de disciplina, que son los problemas que luego se vinculan, porque no es que haya una relación real, pero se vinculan con el tema de la delincuencia. eh, Se ve el problema de disciplina, o mejor dicho, de indisciplina, como un problema, es un problema de delincuencia y no como un problema de aprendizaje. Si un estudiante miente o toma cosas ajenas, no es porque quiera ir contra una ley, contra una norma, es porque no ha sido suficientemente expuesto a un aprendizaje, a un comportamiento que le permita entender, comprender y darse cuenta que eso no está bien. Entonces, lamentablemente, el enfoque que se tiene es un enfoque represivo. Le dijiste algo a tu compañero, tomaste algo que no es tuyo, te vas castigado. Y no debería ser así, deberíamos empezar a preocuparnos por qué sucedió eso, para qué lo ha hecho, eh, qué es lo que está viendo él, qué está escuchando que le está empujando a tomar estas acciones. Eh, Creemos, en el caso de los niños, niñas, adolescentes, que son adultos en chiquito. Y no es verdad, no son adultos chiquitos, son niños, niñas, adolescentes que están en pleno proceso de formación. Y ese pensamiento está tan metido que no reflexionamos sobre la manera que hablamos de ellos. Por ejemplo, decimos, es que es un malcriado. Y yo, un segundito, ¿cómo que es un malcriado? Primero que tú lo crías. Segundo, que es como mirar una construcción a mitad de hacer, que has puesto los cimientos, están poniendo las paredes, las columnas, y dices, no se puede vivir porque le falta el techo, le faltan las ventanas, le falta la puerta. Lo mismo es con un niño, con un adolescente, estás en pleno proceso de formación. No está mal criado porque el proceso de crianza no ha terminado y va a tardar mucho para que termine. Entonces, hay un enfoque, yo creo que el problema principal es el enfoque. Estamos dando una mirada eh, poco humana a la educación. Interesante, interesante. Vamos a justamente iniciar desde ese punto de vista. ¿Y qué es el TDAH? Ya sabemos que es una sigla que significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero ¿cómo se puede explicar? ¿Cómo podemos detectar el TDAH en un niño que recién inicia este trastorno? Explíquenos, por favor, para que nuestro oyente, los padres de familia, puedan tener en cuenta eso. Ya, a ver, lo primero que hay que decir es que detectar el TDAH no es sencillo. O sea, yo lo he escuchado muchas veces hasta como expresión común. Es que mi hijo es hiperactivo. Yo en un segundito, lo has llevado a un, neuropediatra, ha pasado por psicología, porque ni siquiera solamente un psicólogo lo puede determinar, lo tiene que ver un neuropediatra. Eh, en realidad, no es sencillo eh, hacer el diagnóstico para un especialista. Entonces, debemos tener muchísimo cuidado como padres el decir mi hijo es hiperactivo, porque quizás le estoy dando una característica, una condición que en realidad no tiene. Ahora, ¿cuáles son los signos del TDAH? Signos, no es que si tu hijo cumple estas características es que tiene TDAH, lo tienes que llevar a un especialista. El TDAH en realidad es un cuadro complejo que no siempre, bueno, uno piensa que hay, no es así. Bueno, eh, características. Una es dificultad para mantener la atención, pero a ver, cuando acá hablamos de mantener la atención, estamos hablando de que sea un tema bastante notorio. Ya de por sí, un niño no atiende por mucho tiempo. O sea,
5, 7, 10 minutos es un tiempo que el niño puede atender y se distrae. Cuando es TDAH, el tiempo es muy chiquito, o sea, puede ser 1 minuto, 2 minutos, y ya está haciendo otra cosa, ya ha olvidado lo que estaba haciendo. Puedes estar hablándole de algo, él te puede estar mirando y de pronto te empieza a hablar de otra cosa o simplemente se da la vuelta. Otra característica bastante común es el comportamiento impulsivo. Un comportamiento impulsivo que muchas veces está asociado a no medir el peligro. O sea, ve algo, lo hace sin medir las consecuencias. Hay problemas para organizar actividades y tareas, el famoso no sé por dónde comenzar. Otro signo también tiene que ver con la dificultad de hacer amigos, de ser amigas, porque le cuesta trabajo estar en grupo. O sea, le cuesta trabajo por el tema de su atención, le cuesta trabajo integrarse. Se puede olvidar también actividades diarias, puede ser el cepillarse los dientes, el bañarse. No es que no quiera, es que no se acuerda y no lo hace. Otras características pueden estar relacionadas con el estar así. Ahora, pero eso depende de la edad, porque un niño de 3 años es normal que esté, ¿no? Pero si tiene 9 y está en este movimiento, eh, Como tipo tics, que como tiene un tics, tics. como un tic, ya es distinto, ¿no? Eh, en realidad, yo considero de que el TDAH, si bien es necesario hacer el diagnóstico a través de un especialista, no es que marque tampoco el futuro escolar de un estudiante. Me gustaría centrarme un minuto aquí, porque muchas veces se cree que un estudiante con TDAH está condenado al fracaso escolar, y no es verdad. Al contrario, muchos niños con TDAH tienen una inteligencia por encima del promedio. Lo que pasa es que saber dirigirla, porque no va a aprender como los demás. Y acá está lo interesante. Nadie aprende como los demás. Cada uno tiene sus propias características de aprendizaje. Entonces, el TDAH es una condición que tiene sus propias características, que son más llamativas, que pueden generar más preocupación, pero no hay una condena al fracaso de ninguna manera. Muchísimas gracias. Dice que somos como los dedos de las manos. Somos distintos, somos diferentes y cumplimos diferentes funciones. Y hemos nacido diferentes para diferentes misiones en la vida. El inventor de este fue una persona como usted, como yo. ¿Por qué ha nacido para eso? El inventor de la luz eléctrica, lo que usamos hoy en día mundialmente, ha nacido para eso. Usted acaba dicho, ¿no? Somos distintos y aprendemos de diferente manera y nos vamos a cumplir diferentes misiones en la vida. Pero es bueno que sea guiado por los padres, por las instituciones que le corresponden, las iglesias, las municipalidades, gobiernos locales, regionales y a nivel nacional. Muchas gracias. ¿Y por qué es aconsejable que las parejas visitan frecuentemente un psicólogo o terapia de parejas antes y durante su unión conyugal o de pareja? ¿Por qué es aconsejable? Hemos olvidado de que el hombre es cuerpo y es mente, espíritu. Así como cuidamos el cuerpo, tenemos que cuidar la mente. Es triste ver parejas que acuden a terapia
creyendo o teniendo la esperanza de que van a salvar su relación, y están acudiendo después de haber probado todo. O sea, he visto, he escuchado parejas de que han tenido problemas durante mucho tiempo y han ido o han tomado muchos consejos, y lo último que han buscado es la terapia. Y no, la terapia tiene que ser preventiva en realidad. Uno tiene que aprender a ser pareja. No es, no es que uno empiece a vivir en pareja, empieza una relación de pareja y ¡pum! Ya sé cómo comportarme, ya sé qué tengo que hacer, ya sé cómo tengo que ser tolerante, ya sé cómo tengo que escuchar más. No, eso se aprende. Eh, y en efecto, es muy saludable antes de la relación conyugal poder hacer un proceso de terapia de pareja durante y después. Yo recomiendo mucho incluso estar abierto a procesos de terapia individual, porque en una terapia de pareja se dice que el objeto de la terapia, el sujeto de la terapia es la pareja, con su dinámica, con su forma, pero sucede muchas veces de que una parte de esa relación puede tener otro tipo de dificultades que requieran una atención personal. Entonces, siempre recomiendo no solamente llevar terapia de pareja de forma preventiva, sino también de forma individual, ¿no? O sea, cada uno de forma individual llevar un proceso de consulta. Y recomiendo eso, terapia, o sea, ir a un especialista, a un psicoterapeuta, y decirle, mira, estoy aquí porque tengo un reto hacia adelante, que es mi vida conyugal, o como pareja estamos aquí porque hemos empezado a vivir, queremos saber cuáles son las mejores, eh, cuáles son los mejores caminos que podemos tomar, y al final va a ser decisión de la pareja, ¿no? Pero es muy, muy importante, es como ir al médico, pues, ¿no? Uno tiene que ir al médico no cuando está enfermo solamente, sino antes de que se presente la enfermedad, a medirse el colesterol, a medirse el azúcar, porque si no, ya es muy tarde, ¿no? Un ataque al corazón pues es bastante complicado ya, ¿no? Entonces, mejor es prevenir cómo va toda la circulación. Interesante, debemos cuidar la mente, que es lo más importante para cualquier ser humano. Muchas gracias por esta respuesta. ¿Y a quién debo contar mis problemas personales? ¿A quién debo contar mis problemas personales? Hay tres opciones: mi pastor de mi iglesia, mi doctor médico y mi terapeuta, mi psicólogo. ¿A quién debo contar mis problemas personales? O mi familia, por último, mis amigos. ¿A quién considera que debemos contar nuestros problemas personales? Muchos Ya. escriben en Facebook sus problemas, apenas que tiene y están publicando. La gente comienza a preguntar, fulano, ¿qué tiene? ¿Qué problema tiene? Y otro dice que no cuenta tus problemas personales en Facebook. Facebook no está para ayudarte. Usted como especialista, Roberto Daniel Aviles Rojas, ¿a quién debemos contar a nuestros problemas personales? Lo primero que voy a decir es que publicarlo en el Facebook es como salir a gritar en la calle. O sea, vas a decir tus problemas a todo el mundo. En realidad, no hay un filtro para la calidad de las respuestas. Entonces, Facebook, Facebook no. Eh, Ahora, respecto a las opciones dadas, yo creo que el saber o el decidir a quién contarle tus problemas depende de tu decisión personal y para qué lo quieres. Yo creo que hay un carácter curativo en contarle a un amigo.
contarle el problema a un amigo cercano, íntimo, eh, contarle un problema es curativo en la medida que él te puede escuchar sin hacer un juicio, sin darte un consejo. Porque una cosa es querer contar tu problema y otra cosa es que te lo solucione. Si tú lo que quieres simplemente es desahogarte, puedes contarlo a una persona de confianza, puedes contarle a un amigo, puedes contarle a un familiar cercano, a tus padres, ¿no? Si tienes la visión de, ok, yo quiero que me escuchen, y lo que es muy probable que también recibas sean consejos, pero tienes que saber que ese consejo que te da tu amigo, que te da tu padre, que te puede dar tu familia, es un consejo que parte de la experiencia de ellos, que parte de sus creencias, que no es un consejo de un especialista. Tú lo que puedes hacer es escucharlo y no sentirte vinculado ni obligado a, a hacerlo, ¿no? Ni mucho menos, porque incluso sabiendo de qué es eso, es un consejo de una persona que no es un especialista, simplemente está allí para escuchar y en algún momento pues te dará su opinión, su consejo, eh, su visión de las cosas, teniendo en cuenta de que parte de su experiencia y usando un término técnico de su prejuicio, ¿no? Del juicio previo que él tiene, ¿no? De su juicio previo. Quizás las personas más adecuadas para escucharte sea tu psicoterapeuta, tu pastor, y que también tienen funciones diferentes. El psicoterapeuta te dará una mirada de, no te dará una solución, no te dirá una solución, pero te dará una mirada, te dará herramientas para que tú busques tu solución a un nivel humano, a un nivel humano, a un nivel donde las herramientas principales eh, son tus propias fuerzas. Y es completamente válido. Y por otro lado está también el pastor de la iglesia, ¿no? El líder de la iglesia, el líder eclesial, donde la mirada es distinta. Quizás sí recibas un consejo, pero tendrá una mirada de lo sobrenatural, ¿no? Desde la fe. Y es completamente válido. Ahora, todo esto está también, vamos a decirlo así, dependiendo de la confianza que tengas, de la construcción de confianza que tengas. Porque si no tienes confianza con tu psicoterapeuta, no tienes confianza con tu pastor, pues, con tu líder, busca a alguien que sí lo tenga, ¿no? Porque se requiere. Eh, Creo que es importante también entender de que cualquier consejo, cualquier directriz, cualquier herramienta que nos puedan brindar para la solución de nuestros problemas, eh, al final va a depender de nosotros completamente hacerlo o no. Entonces, cuando a mí me dan un consejo, me dan una indicación, me dan una herramienta, la aplico y no funciona, la responsabilidad no es de quien me dio el consejo, la responsabilidad es mía que decidí tomar ese consejo. Porque ahí también está el truco. Pedir ayuda, pedir consejo no es para librarme de mi responsabilidad, es para ampliar mi horizonte y con ese horizonte ampliado yo decidir y hacerme responsable de la decisión que tomo. Muchísimas gracias. ¿Y por qué tengo que ir a un psicólogo si no soy loco? O tal vez en alguna vez algunos se ha ido a psicólogos y se siente que quiero dejar de ir a un psicólogo. Me siento que no tengo nada. Si no tengo nada, no estoy mordiendo a nadie. ¿Y para qué tengo que seguir yendo a un psicólogo? ¿Qué puede decir aquello que tiene en mente, frases comunes, conocidos? ¿Por qué tengo que ir a un psicólogo? ¿Por qué no soy loco?
¿Solo los locos van a un psicólogo? No, al contrario, normalmente los locos no van al psicólogo. Por eso que, por eso que pasa eso, ¿no? Al contrario, lo más común es que la gente sana vaya al psicólogo o vaya al terapeuta. ¿Por qué? Eh, Imagínate que yo pueda decir, mira, yo estoy sano, tengo una buena oxigenación, eh, respiro bien, nunca me he sentido que me ahogo. ¿Para qué voy a correr? ¿Para qué voy a correr si yo estoy sano? ¿Para qué voy a hacer ejercicio si yo estoy sano? Pero dejo un mes de correr, dejo 2 meses, dejo 6, un año de correr, y quiero correr desde mi cuarto hasta la puerta de la calle y me siento agitado, porque no me he estado entrenando. Todo, todo en este mundo, nuestra vida terrenal, se aprende. No hay nada que venga con lo que nosotros ya nacemos sabiendo. No, todo se aprende. Y se aprende a ser tolerante, y se aprende a ser respetuoso, y se aprende a afrontar los problemas. ¿Dónde lo aprendes? Ok, lo puedes aprender en la vida, pero a veces la vida no te lo enseña. O a veces no sabes qué es lo que te está enseñando la vida. Necesitas un guía. Eh, eh, la tendencia La tendencia, por ejemplo, a la religiosidad es una tendencia casi natural. También es aprendida, pero tiene un componente natural. Pero no basta decir, ok, yo soy religioso. Necesitas un líder especial, necesitas un pastor, alguien que te guíe. Si tú quieres hacer una maratón, necesitas entrenar. Si quieres vivir saludablemente, necesitas un guía. No te digo que vayas pues todos los meses, ¿no? Pero que vayas. Si es que sientes de que no tienes ningún sobresalto emocional, que vayas 2 veces al año, como cuando vas al dentista, eh, es suficiente, ¿no? Lo que pasa es que quizás nosotros no tenemos mucha cultura de prevención, ¿no? Eh, a nosotros nos gusta, digo, nosotros como peruanos, ¿no? Nos gusta ir al médico cuando está que ya no podemos no movernos, ¿no? Cuando estamos muy mal, ahí vamos al médico. O vamos al dentista solamente cuando me duele el diente, la muela, que no puedo, que ya me he tomado analgésicos y no puedo tolerarlo. Es que esa no es una forma adecuada de vivir, ¿no? Uno tiene que tener una cultura de prevención, una cultura de bienestar, y el bienestar no es no sentirme mal. No, no, es que yo no tengo nada, no me pasa nada. Oye, qué pena que no te pase nada. A ti te debería pasar lo más maravilloso que es el ser feliz. Entonces, para ayudarte, un psicólogo, un terapeuta, ¿no? Yo incluso recomiendo, y voy a hacer la precisión, que dentro de los psicólogos hay bastantes, bastantes tipos, vamos a decir, bastantes especialidades. Hay Ramas. una especialidad, ramas, ¿no? Hay una especialidad que es la especialidad clínica, y dentro de la especialidad clínica hay un grupo que se ha especializado en terapia. Yo recomiendo ir a él, al terapeuta, ¿no? Porque si a lo mejor tú vas donde un psicólogo clínico que no tiene la especialidad en terapia, te va a hacer que llenes test, que hagas exámenes, y quizás no sea eso lo que necesitas. Entonces necesitas un espacio de terapia, ¿no? Entonces, yo recomiendo, esta recomendación es, si no tienes algo específico que ver, no tienes una condición específica, dentro de la psicología clínica hay un grupo de especialistas que son terapeutas, y ellos te van a poder brindar una atención quizás más adecuada para lo que, para lo que estás yendo, para lo que estás esperando. Interesante. Interesante. Y puede preguntarle a mi psicólogo sobre su vida privada. No. El psicólogo tendrá su propio psicólogo para poder eh, explorar y ver qué dificultades tienen él. Entiendo que la pregunta es esa, ¿no? Si se le puede preguntar al psicólogo sobre su vida privada de él, del psicólogo, ¿no? Sí, no, en realidad no, y de hecho el psicólogo tampoco lo tendría que responder, es un tema de privacidad.
el proceso de terapia no es un diálogo con un amigo, donde hay un intercambio de anécdotas, donde tú me cuentas tu problema y yo te cuento el mío. No, es más bien un proceso de sanación, ¿no? De sanación o de fortalecimiento espiritual y emocional. Entonces, el psicólogo, el psicoterapeuta no tendría por qué responder a preguntas personales ni tampoco compartir experiencias personales. ¿Quién debe buscar la ayuda de un psicólogo? Yo soy de la idea que todos, porque todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos nos enfrentamos a situaciones que no sabemos cómo resolver. Eh, el único lugar donde no hay ningún problema es en el cementerio. Y todos estamos vivos, así que todos tenemos algo por resolver. Yo no creo que sea ningún tipo restrictivo, ¿no? Todos tenemos mente, todos tenemos espíritu, todos tenemos entonces la necesidad de mantenerla sana y fortalecerla. ¿Qué pensaría de mí, mi familia, mis amigos, si llega a saber que estoy buscando un psicólogo? Que quizás también a ellos les haga falta. Yo creo que Yo creo que no podemos dejarnos de guiar por los juicios externos. Precisamente el ponerme a pensar qué pensaría de mí, mi familia, si es que yo buscara un psicólogo o una psicóloga, es un buen signo de que yo necesito un terapeuta, porque mis decisiones eh, tienen que partir de mis convencimientos. Puedo escuchar, claro que sí, a mis padres, a mis amigos, que me digan, oye, yo creo que no deberías ir al psicólogo. Es una opinión completamente válida, ¿no? Pero yo voy a hacer las cosas por propio convencimiento, ¿no? Y para mí siempre es lo clave que son las personas más saludables las que deciden ir a un psicólogo. Lo peor que puede pasar a cualquier persona es el no querer darse cuenta, el cerrarse en que no tiene ningún problema. Esa es la situación más complicada. Los límites se superan cuando uno los reconoce. Es el primer paso del camino al crecimiento personal, a la sabiduría, al aprendizaje, es reconocer que estás equivocado. Voy a poner un ejemplo de la enseñanza, ¿no? Ustedes que enseñan, están inmersos en la enseñanza del idioma extranjero. Yo creo que toda persona puede aprender inglés en cualquier edad, excepto aquella que cree que sabe hablar inglés y en realidad no sabe, porque le corriges o le dices, no se pronuncia así, esa no es la gramática, y te dicen, no, es que es así, yo sé. Ya, entonces, no, es más difícil enseñarlo. Lo mismo pasa a nivel de salud, ¿no? El que dice, no, yo no tengo nada, yo soy una persona mentalmente equilibrada, sana, estoy a un nivel propio de los grandes líderes espirituales. No, amigo, tienes un problema, necesitas ir. Y lo que piensen los demás, pues, bueno, escúchalos, pero toma las decisiones por convicción propia. Y alguien dice, ¿por qué voy a pagar para escuchar un consejo? Yo creo que ahí está un poquito el mito de lo que hace un terapeuta, un psicólogo. El psicólogo no te va a dar consejos, va a cuestionarte para que tú encuentres las soluciones. Pero un consejo lo puede dar cualquiera. Yo le puedo decir alguien puede decir, mira, tengo problemas familiares con mi esposa, no nos comunicamos bien, nos gritamos, y yo le puedo aconsejar, comunícate bien, pues siéntate a escuchar a tu esposa, ¿no? Tengan espacios, tengan cenas románticas, eso es un consejo. El psicólogo lo que te va a hacer es preguntarte, ¿y cómo te sientes con esta situación?
y cómo se relaciona con otros aspectos de tu vida. ¿Tienes dificultades de comunicación en tu trabajo, quizás? ¿O con tus hijos? ¿O con tu familia? Entonces, no es que, no es que tú vas a llegar a que el psicólogo te va a decir, mira, vas a hacer esto, esto. No, va a ser algo más difícil. Va a hacer que tú reflexiones sobre lo que estás haciendo y que tú encuentres tus soluciones. Claro, un consejo lo puedo encontrar en cualquier lado, ¿no? Este, pero, y gratis. Que sea bueno y eso es otro tema, ¿no? Pero no, el psicólogo va a hacer otro trabajo. El psicólogo va a ayudarte a descubrirte a ti mismo. Y que es quizá la misión del hombre, del ser humano, ¿no? El oráculo de Delfos tenía inscrita esta frase, ¿no? Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Y continuaba, ¿no? Conócete a ti mismo y luego conocerás a los dioses y a los cielos, desde la mirada griega, ¿no? Entonces, quien se conoce a sí mismo es capaz de conocer el mundo. Entonces, no es tanto que te voy a dar consejos, ¿no? ¿De qué manera voy a ayudar a que te conozcas a ti mismo? ¿No? Darte las herramientas. Interesante. ¿Qué debo o qué puedo y debo contar a un psicólogo? Lo que tú quieras. En realidad, el psicólogo muchas veces no te va a preguntar sobre el hecho en sí, sino sobre cómo te sientes. Muchas personas piensan de que el psicólogo va a escuchar una confesión, y no, en realidad el psicólogo tampoco va a explorar los detalles que no sean convenientes o que no sean necesarios. En muchas ocasiones, pues, no sé, se tiene la idea, ¿no? De yo voy a ir donde el psicólogo porque, no sé, he sido infiel a mi pareja. Y voy a ir y lo voy a tener que explicar cómo fue y cómo conocí a la otra persona. Y el psicólogo en realidad no va a ir por ese camino. Es más, va a preguntarte por otras cosas. Te va a preguntar cómo te sentiste ante esa infidelidad, te va a preguntar qué hiciste, qué estás sintiendo ahora, cuáles son las características que crees que te han llevado, esa infidelidad producto de qué inseguridades son. No va, es que en realidad para este proceso de conocerte a ti mismo no se requiere el detalle. Entonces, tú puedes contar lo que quieras, pero el psicólogo muchas veces va a quedarse con ciertas cosas sin entrar al detalle, ¿no? O sea, igual, ¿no? Si una persona siente tiene problemas con la familia, con la mamá, con el papá, no es que le va a preguntar, oye, ¿qué te dijo? ¿Y cómo te contestó? No, no, porque en realidad si hay un problema, pues seguramente preguntará, ¿te alzó la voz? ¿Te golpeó? ¿Lo golpeaste? ¿No? Pero no es que va a querer el chisme, ¿no? No se trata de eso. Interesante. Otra pregunta muy importante es que mucha gente pregunta, no se puede diferenciar. Ha sido una pregunta común, es por eso la gente se niega a creer a psicólogo. Regresa nuevamente que ¿por qué tengo que ir a un psicólogo? Porque no soy loco. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un psicólogo, un psicoanalista y psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia entre esos? A ver, voy a empezar con el psiquiatra. El psiquiatra es médico, es decir, es una persona que ha hecho la carrera de medicina y se ha especializado en psiquiatría. Entonces, él ve problemas donde hay una base fisiológica detectada a nivel del cerebro. Por lo tanto, el psiquiatra puede medicar. ¿Okay? O sea, el psiquiatra puede decirte, ok, mira, el tipo de depresión que tienes, por ejemplo, es producto de un desequilibrio en los químicos del cerebro, por decirlo así. Entonces, él puede recetar. Tengo un insomnio que está
llegando a un punto donde está haciendo daño al cuerpo. Entonces, antes de poder descubrir, ver la forma de solucionar el insomnio de manera natural, vamos a decirlo así, mira, toma esta pastilla para dormir. Hay un nivel de ansiedad que está vinculado a un proceso químico, o hay un nivel, o es una condición psiquiátrica, como puede ser la bipolaridad, ¿no? Que requieren medicamentos y el psiquiatra lo va a poder recetar. ¿Sí? Ahora, una persona que va al psiquiatra tampoco es una persona que es un orate, un loco, tampoco. Es una persona que tiene una condición médica, ¿okay? Clínicamente diagnosticada, como puede ser la bipolaridad, depresión clínica, porque hay varios tipos de depresión. Una es la depresión clínica, ansiedad clínica, una persona con TDAH, etc. ¿No? El psicólogo, como hablábamos hace unos momentos, tiene varias ramas. Está el psicólogo organizacional, que trabaja en una empresa, que tiene como misión, pues, desarrollar el bienestar de los colaboradores. Está el psicólogo educativo, que tiene como misión crear las condiciones para la enseñanza, para que el ambiente sea adecuado. Está el psicólogo clínico, que es el que vemos en una posta, en un hospital, en una clínica, que tiene como misión atender situaciones que se presenten a nivel conductual, a nivel de la mente, que muchas veces puede derivar al psiquiatra en algunas ocasiones, en otras no. Eh, el psicólogo clínico toma exámenes, ¿no? Toma exámenes de personalidad, toma exámenes para conocer el tema vocacional, quizá. Y dentro de la psicología clínica existen los especialistas en psicoterapia. Dentro de los especialistas de psicoterapia existen eh, ramas, existen escuelas, no ramas, escuelas, mejor dicho. Una de esas escuelas es el psicoanálisis, que es la escuela fundada por Sigmund Freud. ¿No? Pero así como está el psicoanálisis, que tiene una visión propia de cómo abordar los problemas, está el cognitivo-conductual, está la psicología, la psicoterapia de la Gestalt, en la cual yo me he formado, están las psicoterapias de transformación, bueno, la psicoterapia dialéctica. Hay muchos tipos o muchas escuelas psicoterapéuticas. Entonces, eso es allí, ¿no? El psicoanálisis está dentro de las escuelas de psicoterapia, que las escuelas de psicoterapia están dentro de la psicología clínica, y la psiquiatría, pues, es una carrera médica donde se busca atender situaciones en las que hay ciertos desequilibrios químicos a nivel cerebral. Ojo, en muchos casos el trabajo es conjunto. Por ejemplo, un niño con TDAH tendrá que ir al psiquiatra infantil y tendrá que ir al psicólogo. Con el psiquiatra verá el tema de regulación de esos químicos, y con el psicólogo verá, pues, por ejemplo, el desarrollo social. Tengo que decir también de que hay psiquiatras que además tienen la carrera de psicología, ya que además son terapeutas, así que ven todo, ¿no? Como también hay psicólogos, terapeutas que también son psiquiatras y ven todo. Pero la diferencia va por allí, va por allí. Interesante. Ahora, hablando de las parejas, planificación familiar y aborto, ¿quién tiene la última palabra? ¿O quién mide el riesgo de un embarazo no deseado? ¿Quién mide? ¿El varón o la mujer entre las parejas?
es un tema bastante polémico. Y lo que yo voy a decir es, no quiero decir que es una opinión, porque creo que está basada en ciencia, pero puede ser polémico. Otra vez tenemos que partir de la concepción de lo que del ser humano, de la idea que tenemos del ser humano. Yo parto desde la idea de que desde la unión del espermatozoide con el óvulo existe el ser humano. Existe allí, está toda su potencialidad está en esa primera célula. Y de hecho está basado en que el código genético en esa primera célula ya está completo. O sea, si pudiéramos extraer el código genético de esa primera célula, podríamos ya conocer las características del ser humano que está allí. Esto es muy discutido, muy discutido. Sin embargo, es muy discutido a nivel social, pero si uno busca las publicaciones médicas, la gran mayoría va para este lado, ¿no? Pero bueno, es un tema muy discutido. Partiendo de este tema muy discutido, que para mí está basado en ciencia y en literatura científica, es que voy a empezar a dar respuesta. La concepción del ser humano implica a dos personas. Lo natural es hombre, mujer. O sea, no hay otra forma de crear a un ser humano, ¿no? El espermatozoide, que es la célula masculina, y el óvulo, que es la célula femenina. Entonces, la potestad es de los dos. La potestad, la responsabilidad que tienen sobre ese ser humano es de los dos. Y ahí vamos entrando a temas más delicados aún. Hablamos de aborto, el aborto como una decisión o como planteamiento de una decisión sobre el cuerpo de la mujer es falaz. O sea, no es el cuerpo de la mujer. Porque si fuera el cuerpo de la mujer, significaría de que en un momento la mujer tiene 2 corazones, tiene 4 pulmones, no tiene mucha lógica, ¿no? Es una decisión sobre un cuerpo que está dentro de otro cuerpo. Es verdad que que hay una coexistencia de tal manera que sin la madre el niño se muere, porque, o sea, dentro del útero, ¿no? De que la madre lo alimenta, de que las funciones vitales del, del, del feto están, dependen de las funciones vitales de la madre. Es cierto, pero yo también hago la pregunta, ¿quién no depende de alguien? No todos dependemos de todos, así que eso no es un motivo por el cual decidir sobre la vida de los demás. Entonces, hablar del aborto por embarazo no deseado es bastante problemático. Yo sé que hay situaciones terribles, durísimas. Lamentablemente me ha tocado verlas en mi trabajo de campo. Una niña, de 13 años, abusada, y que sale embarazada. Situaciones complicadísimas, muy, muy duras, en que deben ser evitadas bajo toda, bajo toda forma. Yo no soy capaz de juzgar esas situaciones, de decir, no, está mal, está bien, que haga esto, que haga lo otro. No soy capaz de juzgar porque no estoy en esa situación, porque no me corresponde a mí. Lo que puedo decir desde el punto de vista de la ciencia es que si hay un ser humano, depende de la madre. La madre está en peligro, porque si es un adolescente es un embarazo complicado. Y definitivamente hay un impacto emocional, mental, que va a tener que requerir apoyo. Decida continuar con el embarazo o no, esa niña requiere un apoyo.
no es que, y acá viene el otro punto, no, es que aborto y se solucionó el problema. No, existe, también está documentado, existen consecuencias psicológicas después de un aborto, tanto para la madre como para el padre. Cuando hablamos ya de situaciones de alto riesgo médicamente señaladas, lo que se conoce como el aborto terapéutico, donde está en grave riesgo la vida de la madre, la decisión también se señala que tiene que ser del papá y de la mamá, de los tutores, o sea, sí, pues, del papá y de la mamá, donde recae también un peso mayor en la madre porque es también su propia vida. Entonces, yo creo que hablar nosotros bueno, hablar del aborto en realidad es bastante complicado, lo he intentado resumir en 10 minutos, en 5 minutos, no sé cuánto me habré tardado, pero en último término, las decisiones siempre son de dos, porque el, el ser humano, el feto, nace de los dos. Y quiero subrayar de nuevo esta idea de que hablar de que el aborto es una decisión sobre el cuerpo de la madre es falaz, confunde las cosas. Ya después podemos discutir si desean sobre la conveniencia o no de seguir un embarazo no deseado producto de una violación o en alguna otra circunstancia que es dura y que debe ser completa y absolutamente condenable, ¿no? Pero no podemos querer solucionar un problema mintiendo sobre otro. Entonces, sí quería subrayar esto porque, insisto, es un tema polémico que si nos ven, habrá muchos comentarios en contra. Y es normal, está bien, ¿no? Así vivimos en democracia. Pero sí es importante, creo, señalar. Interesante. ¿Qué es la inteligencia emocional? Ya este es otro tema polémico, académico. A ver, el tema de inteligencia emocional nace desde la concepción de Gardner de las inteligencias múltiples. ¿Okay? Usualmente se usa el término de inteligencia emocional para hablar de la gestión de las emociones, para hablar de que una persona que es capaz no de reprimir, sino de gestionar sus emociones. Es una inteligencia que, vamos a decirlo así, permite estar bien con uno mismo y estar bien con los demás. Interesante. Lo discutido pasa por el hecho de que esta teoría base que es de Gardner y que luego Goleman lo desarrolla a través de la inteligencia emocional, no está suficientemente probada. O sea, no podemos decir de que haya inteligencias múltiples, inteligencia emocional con fundamento científico comprobado. Hay algunos artículos actuales, algunas investigaciones actuales que cuestionan esta idea, pero lo que no se cuestiona es la necesidad de gestionar las emociones. Entonces, estaríamos hablando más bien de que hay una inteligencia general donde que permite también la gestión de emociones. Ahora, ¿esto por qué se da? Porque en la realidad, para gestionar bien tus emociones, tienes que desarrollar otras características que algunos llaman también inteligencias que están vinculadas. Por ejemplo, la inteligencia verbal, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal. Son inteligencias que están ligadas a la inteligencia emocional y que también tienen que desarrollarse. Entonces, los investigadores se preguntan si están tan ligadas, ¿por qué no pensar en realidad que no son varias, sino que es una nada más? Pero es un tema más bien de términos y técnicos, ¿no? Lo que sí es importante es la necesidad de aprender a gestionar las emociones. Interesante. ¿Cómo podemos aumentar nuestra autoestima?
otra vez creo que volvemos a conocerse a uno mismo. Muchas veces cuando hablamos de emociones, las calificamos de buenas o malas. Entonces, creemos que tenemos emociones malas y emociones buenas, pero no, son simplemente emociones. Sentirse triste es tan saludable como sentirse alegre. Dependiendo de la circunstancia, pero es tan saludable lo uno como lo otro. Lo mismo es con las características personales. Creemos, por ejemplo, o juzgamos el ser impuntual como una característica personal intrínsecamente mala, y no necesariamente lo es así. Voy a poner un ejemplo. Si yo reconozco en mí, por ejemplo, que soy muy puntual, siempre llego a la hora, nunca estoy tarde. Por lo tanto, todo lo que sea impuntualidad, no lo tolero, no me gusta. Si yo tengo esa característica de personalidad, me va a ir llevando solamente la puntualidad, solamente puntualidad, no hay espacio para la impuntualidad, me va a ir llevando a situaciones muy complicadas, porque yo voy a estar jugando con mi hijo y tengo que una reunión a las 4 de la tarde y a las 3:35 mi hijo me dice, papá, te tengo que decir algo muy importante. Y yo como soy una persona muy puntual, le digo, ¿sabes qué, hijo? Te esperas, porque yo tengo que llegar ahí a las 4 en punto. Le estoy haciendo un daño a mi hijo. Entonces tengo que agarrar un poquito de impuntualidad y llamar o escribir y decir, ¿sabes qué? Voy a llegar 4:15, 4:20. Tengo algo más importante que hacer aquí. Y me siento con mi hijo y me tomo el tiempo para escuchar eso tan importante que me quiere decir. Entonces, lo mismo puede pasar, por ejemplo, en la obediencia. Yo considero que la obediencia es lo más importante. Obediencia bueno, desobediencia mal. Y ocurre un problema. No siempre tengo que obedecer, porque hay personas que me pueden mandar cosas que no sean buenas. Entonces tengo que agarrar mi desobediencia y usarla. Mi característica de desobediencia y usarla. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos calificamos de buenas o malas nuestras características personales, voy a encontrar cosas que yo creo que son malas. Porque yo digo, ok, yo soy puntual, pero soy desobediente, soy ordenado, pero soy renegón. Entonces digo, entonces renegón soy malo, desobediente malo, tengo características malas, entonces yo no valgo. No, un segundito. No funciona así. Tienes características de personalidad, las que sea. Y normalmente vas a tener mucho de puntualidad y un poquito de impuntualidad, porque tienes que tener de las dos, si no, no puedes funcionar bien en la vida. Y todas esas características tengo que aprender a que me van a ser útiles en algún momento. Y las dejo de juzgar. Y entonces voy a poder decir, ok, mira, sí, soy desorganizado y me causa problemas en el estudio, pero cuando tengo que crear cosas, esa desorganización me ayuda, por ejemplo. Me ayuda a crear cosas distintas, porque como no tengo las cosas como los demás, creo algo nuevo. Entonces me permite ser creativo. Entonces empiezo a valorar también mi desorganización y la empiezo a usar donde me es útil, en la parte creativa. Y en los estudios intento ser organizado, ¿no? Entonces es conocernos, no juzgarnos. A veces los peores jueces de uno mismo solemos ser nosotros. Y aprender que esas características de personalidad que tenemos están allí para algo, nos son útiles para algo y configuran nuestra maravillosa forma de ser. Somos como un lienzo con muchos colores y esos colores que están ahí en este lienzo, en esta pintura, nos definen. Y están para ahí para algo, tengo que descubrir para qué. Interesante. ¿Cuál es el papel de los psicólogos en estado de emergencia, desastres, por ejemplo, en el estado de emergencia sanitaria por el COVID-19? ¿Qué conexión tiene con el gobierno o en ningún momento no había ningún vínculo
porque hay personas que han perdido sus seres queridos, amigos, familiares, padres, madres. ¿Y qué está haciendo el Estado para vincular los especialistas en el bienestar personal, emocional, social, al estado de desastre que estamos por la pandemia? ¿Qué está Bien. haciendo? ¿Hay un Sí, SOS? sí ha habido un esfuerzo de parte del Estado en considerar el tema de la salud mental. De hecho, en la Villa Panamericana hay un staff de psicólogas atendiendo también a los pacientes COVID y a los doctores que atienden a esos pacientes. Y lo mismo en algunos otros espacios. Sin embargo, es insuficiente. Y es insuficiente por dos motivos. Uno, por la falta de recursos. Y dos, porque se ha hecho muy tarde. O sea, no ha habido esfuerzos del Estado en muchos años en tener una política de salud mental. Y esto es lo que se ha visto, ¿no? La pandemia que estamos viviendo y la forma en que se está viviendo es producto de esa falta de preocupación del Estado por salud mental. Entonces, si llevas 30, 40, 50 años descuidando la salud mental, los esfuerzos que hagas ahora es como ponerle un curita a una herida que en realidad necesitaba costura. Se está haciendo lo que se puede, pero definitivamente es insuficiente. Hay una falta de recursos también evidente. Hay una ley, por ejemplo, que, eh, que exige que todos los colegios del Estado tengan un psicólogo ¿Se o una está psicóloga. cumpliendo? ¿Se está cumpliendo eso? No. No, justamente no, justamente eso iba. Por supuesto que no, no debe tener ni el 10% de cumplimiento. Y es una falta de recursos. Es falta de recursos principalmente. Muchos colegios del Estado lo que hacen es eh, juntan el dinero de la PAFA para contratar un psicólogo que va un día, 2 días, para 500, 600, 1000 alumnos, lo cual no hay forma, pues, ¿no? Ahora, ante la falta de, vamos a decirlo así, ante la falta del Estado, la sociedad civil se tiene que organizar. Hay muchas iniciativas en pro de la salud mental, iniciativas privadas de ONGs, que hay psicólogos dispuestos a atender y no hay personas que quieran atenderse. Es, o también en nuestro propio ámbito familiar, ¿no? Es la, el papel del psicólogo es invaluable, es irreemplazable. Pero más importante, más invaluable, más irreemplazable es el papel de la familia. La familia es el primer espacio de contención emocional, de, de fortaleza espiritual que una persona debería encontrarse. Y estas cosas se transmiten de generación en generación. Hay muchísimas cosas que no las transmite la escuela, no las transmite el Estado. Y no lo debería hacer, lo debería hacer la familia. Los valores familiares, por eso son valores familiares, se deben transmitir de generación en generación. Y no a través de la palabra, sino a través del ejemplo, que es lo que hace tanta falta. Tomar de nuevo el valor de la familia como auténtico núcleo de la sociedad. Interesante. Y nosotros trabajamos con niños, jóvenes y adultos en la institución prácticamente más de 15 años. Dedicamos a este mundo de formación en el área del inglés, y la oratoria y liderazgo, el canto y el deporte.
Hemos trabajado en varias ciudades de Perú y en Sudamérica. Y intentamos, personalmente yo enseño a niños, de adolescentes, intento siempre que sean amigables, respetuosos y durante muchos años que sean personas de bien para la sociedad. Sin embargo, lo que vemos en la sociedad a veces es el contrario de lo que aprendieron los chicos en la escuela. Y la sociedad lo está cambiando a las personas. Por ejemplo, la tasa de feminicidios en el Perú del año 2018 ascendió a casi una muerte por cada 1000 mujeres diariamente. Y lo que va del año, de este año 2021, hemos superado más de 34 mujeres muertas por feminicidio. La pregunta es, ¿en qué momento de la vida cambian las personas? ¿En qué momento? Porque un niño de 4 años ama a sus demás compañeros. Hay pleitos entre ellos, que es lo normal, lo simple. Cuando un niño pasa de niño a adolescente, también hace amistades entre ellos. No hay violencia. Pero cuando pasa a adultos, en una cierta edad, comienza. ¿En qué momento hay falla? ¿En qué momento existe ese falla que el feminicidio ocurre diariamente en todas las ciudades del Perú? En todas las ciudades. Yo creo que aquí hay varios